Hoy quiero compartir el mensaje continuo de domingo pasado. Y domingo pasado hemos compartido el mensaje titulado Yo soy el Alfa y la Omega. Nuestro Dios tuvo su plan de cultivo humano en esta tierra y para cosechar granos. Y un agricultor no cosecha paja quema nomás. De repente no tiene esa experiencia, no entiende muy bien, pero algunos, ¿tiene alguna experiencia después de cosecha, quema todo su paja? Levante su mano. Varios tiene. Otro país, otra iglesia. No se ve. Yo era pequeño y de repente tenía 10 o 11 por ahí. Yo he vivido en el campo con mis abuelitos. Y cuando cosecha y cebada o arroz, queda su paja, ¿sí? Y solo grano y lleva al granero, guarda. Pero y otra paja y ha quemado todo. Esa es la Biblia también. Por eso cuando aventador, anteriormente usaba aventadores. ¿Aquí también o no? Con viento y podía separar entre paja y grano. Hoy en día, claro, usa otra máquina, pero en aquel día, muy maravilloso. ¿Cómo puede usar misma cosa? Siendo Corea del Sur, un extremo, ¿sí? Usaba su aventador, volaba al aire y ese aire llevaba pajas. Y grano por peso no vuela y cae en aventador, ¿no? En nuestra vida cristiana también y viene viento y paja se vuela, no mantiene fe. Si mira al mundo, ese viento que enemigo hace lleva al mundo, ¿verdad? Pero grano que queda va a entrar al cielo. Por eso debemos ser granos. Y Dios, cuando empezó su cultivo humano en esta tierra, quiso cosechar muchos hijos verdaderos. Por eso debía que expandir y civilización de ser humano a todo el mundo. Por eso Dios permitió letra. Por la letra podía avanzar civilización humana. Si no tiene letra, no puede entregar lo que ha logrado, conocimiento. Por eso no puede mejorar, no puede avanzar esa civilización. Digamos, y no puede aumentar ese número de población en esta tierra. Pero dice el alfa y omega, ¿qué significa? Y alfa y primero alfabeto de griego, y omega y última. Pero Dios permitió el tiempo de cultivo humano en esta tierra, pero también ha puesto su comienzo desde Adán hasta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, 6,000 años. Por eso les expliqué, yo soy el alfa y la omega significa, y Dios permitió civilización humana que extendiera a toda tierra, y cuando termina, según plan de Dios, no se acaba por contaminación ambiental, no por guerra con bomba nuclear, no va a acabar con choque entre nuestro planeta y otro planeta. No va a acabar por el calendario de Maya, que está hasta 2020.
¿Eh? 2012 ya pasó, pero imagínense. Por eso uno puede dar mucha idea, ¿sí? Pero no se acaba por esas cosas, sino por plan de Dios. Amén. Dios omnisciente, antes de comenzar cultivo humano, conoció hasta cuándo puede cultivar ser humano en esta tierra. Por eso ha supuesto su tiempo 6,000 años. 6,000 años pasó o no pasó. Ya pasó. Pero ¿por qué no? Nuestro Señor decía que no pasará esta generación, dice. Ha dicho. Por eso, una generación es 100 años, ¿cierto? Pero en aquel día, nuestro Señor, digamos, podemos decirlo, años después de Cristo, un ejemplo, 30 años. Ahora estamos en 2024, pero 30 años. No pasará esa generación. Hoy debía que venir nuestro Señor Jesucristo otra vez. Ya debía que realizar su segunda venida. Pero ¿por qué no ha realizado? Esa generación, 100 años, no se refiere de aquel día, sino cumpliendo 6,000 años, 100 años no pasará más. ¿Me entiende? Pero anteriormente yo les dije, no calcule con su manera. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? No. Pero eso ciertamente, y nuestro pastor principal nos explicó. Por eso, digamos, podemos decirlo, 6,100 años no va a pasar. Amén. Hoy, entonces, ahora 24. Ay, me queda 76 años, un ejemplo, no es así. También nuestro pastor principal explicó otro tema importante. En matemática hace redondear, ¿cierto? Por eso, un ejemplo, si pasa 5, puede tomar como 10, ¿cierto? Ese redondear. Por eso, digamos, en otra palabra, no va a pasar 6,050 años. ¿Por qué? 50 años pasa eso, digamos, va a redondear. ¿Me entiende? Por eso, entonces ahora más cerca, 50 menos 24. No haga eso, no haga eso. Pero ciertamente está. Por eso, antes de venir el Señor Jesucristo, yo quiero casarme. O, antes de venir el Señor, yo quiero hacer aquello. No haga eso, por favor. Claro, uno se casa su libertad, su propia voluntad, pero, digamos, por esa razón, uno hace algo, eso no es correcto. ¿Me entiende? Un ejemplo, hoy uno se acaba su vida física. Hoy, ¿cómo relaciona con 50 años digamos, 6,050 años? Un ejemplo. Hoy sí se acaba su vida física, está ante juicio de Dios. Por eso uno, yo soy joven, no puedo vivir hasta 100. Por eso yo digo, no sabemos mañana. Esa es la Biblia, yo no digo, Por eso realmente estamos cerca. Claro, tiene también alguna razón. Cuando sí pasa una guerra mundial con bomba nuclear, claro, va a sufrir muchísimo, casi va a acabar. Claro, ¿eso cuándo va a pasar? En 7 años de gran tribulación en esta tierra. Pero verdaderos hijos de Dios, digamos, cristianos que fueron salvos, estará en 7 años de boda del Cordero. No va a sufrir, no va a sufrir. Pero esto no solo digamos, una enseñanza teológica, sino nuestro pastor principal nos explicó por la revelación de Dios.
claro, conforme a la palabra de Dios. Por eso, no haga algún cálculo. Entonces, 6,050, entonces 24, 26, no haga eso, eso bobada es. Tampoco no es voluntad de Dios, pero es cierto que debemos darnos cuenta que estamos cerca de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos no predican segunda venida del Señor Jesucristo porque han pasado muchos problemas anteriormente. Por eso, cuando yo predico eso, me señala, y va a pasar problema. Por eso no dice, no predica. También infierno no predica porque algunos miembros no le gusta y se va de iglesia. No hay que predicar, y calladito. Claro, tampoco no conoce muy bien infierno, no conoce muy bien cielo, por eso, digamos, no predica. En general predica la bendición que necesita en esta tierra. Ese es problema grande, por eso hoy hemos escuchado, y mayordomo malo, digamos, era sagaz. ¿Sagaz qué significa? Digamos, sagaz, usted sabe ese término, sagaz un sentido negativo tiene, ¿cierto? Sabio, eso es, digamos, un término, digamos, positiva, ¿sí? Pero sagaz tiene algo, ¿sí? Por eso ese versículo dice, sagaz, dice. Por eso, uno predicando, trabajando en Cristo Jesús, pero no quiere hablar lo que trae problema por este mundo. Como Manmin, un ejemplo, nosotros mostramos poder de Dios y predicamos por la revelación de Dios. Viene mucha ataca. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Yo no he aprendido así. Un ejemplo, la medida de fe. Nuestro pastor principal predicaba, pero muchos levantaron. ¿Dónde está medida de fe? Pero ¿dónde está? En la Biblia, Romanos capítulo 12, verso 3 o 2. 3. La medida de fe dice, pero ha leído la Biblia, pero ¿dónde está la medida de fe? Herejía, dice. Claro, no sabemos también qué es definición de herejía. Está escrito en la Biblia, en segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, está. ¿Qué es herejía? Pero hoy en día no encaja con su aprendizaje antiguo. Fácilmente se levanta. No es así, dice. Por eso, anteriormente, Iglesia Manmin celebra Navidad. Navidad, ¿cierto? Con mucha alegría, con gozo, haciendo decoración navideña. Hoy en América Latina no tiene culto de Navidad. Por eso, cuando yo llego, ¿qué es eso aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay culto de Navidad? Porque, claro, ciertamente fecha de nacimiento de nuestro Señor no sabemos. Pero tradicionalmente ya tenemos como Navidad, 25. En general, otro iglesia ortodoxa de Rusia, ellos tienen otra fecha. Pero nosotros celebramos Navidad, por eso con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Y uno tiene su cumpleaños, tiene su cono, ¿cierto o no? Globos, hay feliz cumpleaños. También algunos llaman mariachi y juntos y cantan. Pero festean así, pero Navidad, ¿por qué no festean? Porque nacimiento de nuestro Señor para nosotros un día hermoso, feliz, pero ¿por qué no? Pero eso, uno levanta, no, Navidad es pagana. Levanta así. Pero Iglesia Manmin, nuestro pastor principal, predica por la revelación de Dios un mundo profundo espiritual. Amén. Sí, amén. Digamos, uno hace matemática nivel muy alto, integración o un ejemplo, uno sí hace matemática muy avanzada,
Pero ¿cómo puede hacer error de sumar o restar? ¿Cierto o no? Hay iglesia Manmin, por la revelación de Dios, predica la palabra de Dios profundo, amplio. Pero, digamos, iglesia Manmin puede celebrar Navidad pagana. No, no es así. Por eso, mínimo, miembro de Manmin debe saber. Hay otros de repente no conocen, por eso de repente se levantan sin razón. Pero miembro de Manmin, ¿por qué no entiende? Recibiendo este mensaje tan profundo por la revelación de Dios, ¿puede equivocar con Navidad? No es así. Amén. Por eso, el domingo pasado hemos compartido, yo soy el alfa y la omega. Significa, Dios permitió civilización que expandiera población humana en esta tierra para cosechar, pero su tiempo está definida para terminar. Por eso, primero alfabeto y omega, último alfabeto. Hoy quiero continuar Apocalipsis capítulo 22, verso 13 dice: yo soy el alfa y la omega. Ya, domingo pasado ya hemos compartido. Y el principio y el fin. Otro, y el primero y el último. Por eso, desde el principio y el fin quiero compartir. El principio y el fin, este término le toca al ministerio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué significa el principio y el fin? Se relaciona con el ministerio oculto antes de los siglos, que es la providencia de la salvación. Significa que Jesucristo es el principio y el fin del ministerio que salva la humanidad y guía a la vida eterna. Y antes les compartí un tema importante. En general, en el mundo cristiano, ¿cómo entiende redención de ser humano? Adán y Eva comieron, ya cayeron en pecado. Por eso toda su descendencia también en pecado, por eso iba a ir al infierno. Pero a su tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra y murió en la cruz. Y al que cree va a ser salvo. Entiende así una parte muy pequeña, pero Manmin, a través de nuestro paso principal, por la revelación de Dios, Dios eterno, un día ha decidido para cultivar el ser humano, para compartir su gloria en el cielo, eternamente. Pero antes de crear a Adán y Eva, Dios omnisciente conoció que iba a ser muy necesario Salvador y Espíritu Santo. Jesucristo. Por eso, antes de crear a Adán y Eva, por su omnisciencia, Dios Dios originario engendró un hijo, Jesucristo, otro hijo, Espíritu Santo. La Biblia dice engendrar, ¿sí? Engendro. Por eso, pasando mucho antes de empezar, nuestro Dios preparó cultivo humano en esta tierra. Amén. Por eso, nuestro Señor vino a esta tierra, sí, ciertamente murió en la cruz y resucitó al tercer día, llegó a ser como nuestro Salvador. Al que cree a Jesucristo como su Salvador, y da Espíritu Santo. Por eso Espíritu Santo ha preparado hoy. Hace mucho tiempo antes. Pero no termina con salvación apenas, sino Dios, porque empezó cultivo humano, para compartir su gloria, su amor eternamente en el cielo con los hijos verdaderos. Hijos verdaderos significa los hijos, las hijas que llegan a la santidad completa. Por eso, y uno acepta al Señor Jesucristo
recibe Espíritu Santo, no es cumplimiento de salvación humana. Un comienzo es. Un comienzo. Amén. Un nacimiento nuevo. Por eso, pero uno no entiende este plan de Dios, providencia de Dios con cada uno de nosotros, con cultivo humano. Piensa que acepta al Señor Jesucristo, ya terminó, ya cumplió, ya terminó. Por eso, digamos, y nosotros leemos la Biblia, tiene muchos mandamientos y nos manda que haga así, hasta no haga así. Piensa que una molestia, ya somos salvos. ¿Por qué nos manda que haga aquello? ¿Por qué no haga aquella? ¿Por qué? ¿Me entiende? Pareciera que algo pesado, algo molesto tiene. Pero nosotros sabemos, ¿por qué Dios cultivó ser humano? Para tener verdadero hijo, verdadera hija que llegue a la santidad completa. Digamos, un hijo, una hija parecidos al corazón de Dios. Con este hijo quiere compartir su gloria, su amor eternamente en el cielo. Pero uno nace en el Señor Jesucristo, ciertamente hijo y hija de Dios. Pero apóstol Pablo es un testigo muy importante. Él decía que miserable de mí. Él, después de aceptar al Señor Jesucristo, miserable de mí. ¿Por qué? Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero no puedo, porque una ley que hace contra mi espíritu. Por eso él luchaba. Amén. Decía que muero cada día. Él tuvo muchas vidas, por eso cada momento ha suicidado. No, para obedecer a la palabra de Dios. También otra palabra, hoy yo no busco, pero él decía que golpeaba mi cuerpo. No su cuerpo físico, sino deseaba obedecer a la palabra de Dios, pero no era fácil. Por eso él mismo, digamos, tuvo propio dominio para hacer fuerza. Por eso, uno entiende eso cumpliendo la palabra de Dios, mandamientos. Digamos, claro, de todo modo tiene su tarea, por eso no tan sencilla. Pero no piensa que ¿por qué ha prohibido tantas cosas? No piensa así. ¿Por qué? Nosotros sabemos, nosotros guardamos sus mandamientos, obedecemos su palabra. Por esta manera podemos limpiar nuestro corazón. Por eso, para nosotros, porque nosotros hacemos fuerza para obedecer, para ser, digamos, santos, para llegar a este nivel que Dios quiere. Amén. Pero otros que no entienden eso, ¿por qué está prohibido tantas cosas? Ya soy salvo. Por eso a veces uno dice, en el tiempo del Nuevo Testamento no necesita guardar mandamientos de Dios. Enseña así, explica así. Por eso a gente le gusta, amén, gloria a Dios, tremendo, dice. Pero nosotros que vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, legalista, dice. Y provoca culpabilidad, dice. No. Por eso muy importante nuestro entendimiento, amén. Por eso yo les expliqué, una foto panorámica. Eso se ve como todo, pero una foto normal solamente una parte ve, ¿cierto? Pero eso yo creo, y Evangelio de Santidad, digamos, una foto panorámica. Antes de, digamos, nuestro pastor principal nos enseñó desde Dios eterno, antes de los siglos, hasta nuestra vida eterna en el cielo nos enseña. Por eso una foto, digamos, panorámica. Pero otros creyentes, mira aquí, solamente aquí. Jesucristo nació, murió en la cruz, ya me salvó.
por eso yo iré al cielo algún día, pero no sabe dónde es el cielo. Infierno tampoco no. Por eso ya, digamos, mira aquí solamente. Por eso, ¿por qué tantos mandamientos? ¿Por qué tiene muchas prohibiciones? ¿Por qué? ¡Ay, qué pena! Por eso hoy en día quiere quitar todo eso. Hermanos, tranquilo, por favor. Ustedes son salvos. Y también algunos dicen, y una vez que aceptas al Señor Jesucristo, ya salvo eternamente, perpetua. Por eso no te preocupes, viva con tranquilidad. Enseña así, pero no es la verdad. Y todo ser humano, digamos, claro, digamos, uno tiene corazón cauterizado, no entiende, no quiere aceptar. Pero usted no sé, cuando yo nací en Cristo Jesús, después de recibir el Espíritu Santo, yo deseaba que yo quiero vivir correctamente. Nadie me enseñó que viva así. Claro, yo entendí que cristiano no toma, no fuma, por eso yo también dejé. Pero nadie me enseñó pero después de recibir esa gracia del Señor, aceptar al Señor Jesucristo, ya. Anteriormente, un ejemplo con amigos, una chica con minifalda, yo no hago eso, pero un ejemplo. Pero después de aceptar al Señor Jesucristo, no, nadie me enseñó que cristiano no debe hacer, pero dentro de mi corazón, después de aceptar al Señor Jesucristo, no, eso no es correcto. Pero muchos cristianos, después, ¿qué pasa? Ya, después de aceptar al Señor Jesucristo, sí, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios, pero cada vez me caigo. No puedo hacer conforme a la palabra de Dios. Por eso uno, digamos, se estresa. Por eso busca alguna otra manera para justificar. Los mandamientos ya terminó su eficacia, ya. Por eso uno escucha eso, gloria a Dios, dice. Claro, ciertamente somos salvos en Cristo Jesús, no pagando ni un centavo, ni un peso, ¿cierto o no? Por la gracia del Señor somos salvos, por eso hay que tener dicha, hay que confesar que yo soy salvo, pero mi realidad, yo no soy santo. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Justificado. ¿Justificado qué significa? No es justo, pero por la preciosa sangre que cubre en nuestra vida, Dios dice, justificado por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Pero mi corazón tiene maldad. La Biblia dice viejo hombre. ¿Cierto? Viejo hombre quiere vivir por lo que tuvo. Pero nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Pero este nuevo hombre chiquito, un bebecito, por eso de repente no fácil de vencer viejo hombre, porque viejo hombre grande, fuerte, ¿cuántos años ha practicado este mundo? ¿Cierto o no? Pero nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús es chiquito, bebecito. Claro, Espíritu Santo ayuda. Por eso este momento importante, hay que vivir conforme a la palabra de Dios, orando. Yo cuando nací, nadie me enseñaba que orara, pero yo oraba. Visitaba iglesia. En aquel momento donde yo nací, y estaba cerrado todo santuario. Yo pedía a algún mayordomo que diera llave. Yo oraba solo. Porque ese es el Espíritu Santo guía así. Yo fumaba 20 cigarrillos al día y yo tomaba aguardiente, una botellita así. Yo solo podía tomar eso yo solo. Mis amigos más, pero pero después de aceptar al Señor Jesucristo, yo podía dejar aguardiente y cigarrillos.
por mi capacidad yo no podía. Anteriormente les di mi testimonio. Yo intentaba 7 veces, 25 días, 30 pico días, aguantaba el cigarrillo. Después de comer, tiene más ganas de fumar. No sé, usted sabe o no. ¿No? Muy bien, mejor. Por eso, imagínense, 30 días aguanta ese cigarrillo, no es fácil. Pero pasa alguna situación, de repente algún día de mal humor, quiero fumar uno. Cuando fuma uno, viene mareo. Pero después tiene sabor más agradable, porque 30 días no fumaba y digamos, ese pulmón está mejorado. Anteriormente fumando así, cuando hace fútbol y corría hasta otra puerta, cuando regreso tenía que caminar, porque esa capacidad pulmonar era, digamos, bajita, porque 20 cigarrillos cada día, eso se baja su función. Pero después de 30 pico días de abstener cigarrillo, primero cigarrillo sí daba mareo, pero segundo, tercero, más rico. Por eso yo he fallado 3 veces, no podía dejar, pero después de aceptar al Señor Jesucristo por ayuda del Espíritu Santo, podía dejar. Más o menos 2 días, 3 días yo dejé ese cigarrillo. Mis amigos me llamaban, ellos tomaban aguardiente, yo tomaba Coca-Cola. me amenazaba, tú no eres mi amigo, un loco, un fanático. Me amenazaba, digamos, me presionaba que tomara. No he tomado. ¿Con qué? Por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, en aquel momento yo sí conociera Evangelio de Santidad, hoy sería maravilloso. Pero no lo sabía, solamente yo dejé cigarrillo y aguardiente. Yo no era rumbero, pero también rumba también. Dejé. Pero otra cosita, Espíritu Santo, sin darme cuenta, me daba que viva un camino recto. Pero yo también he fallado. Claro, no he cometido algo grave, sí. Pero, digamos, no quiero mirar a mujer, un ejemplo. Pero de repente, ¿me entiende? Por eso uno, ¿qué pasa? Después de fallar varias veces, se estresa. Quiero solucionar ese tema, ¿qué hago yo? Pero si conoce Evangelio de Santidad, ya sabe cómo solucionar. Pero antes se conoce Evangelio de Santidad. Por eso alguien que ya una vez es salvo, tiene salvación perpetua. Digamos, piensa que ya tengo solución. Gloria a Dios, yo soy salvo, sea como sea. Pero eso no es una solución conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, he pasado por otro lado, pero porque hoy en día muchos creyentes, de todo modo, el Espíritu Santo da, sin darse cuenta que, hijo, hija, vive en la luz. Digamos, no sabemos qué es la luz, ¿no? Por eso uno hace fuerza, pero no puede caer. Una vez hace, no puede. Por eso después ya está, digamos, ¿cómo se dice? No cauterizado. Claro, uno comete pecado continuamente, grave cauterizado, puede ser. Pero uno, ya, no puedo más. Estoy cansado, ya, y tiro toalla. ¿Me entiende? Por eso a veces alguien que, y por aceptar al Señor Jesucristo es salvo, sí o sí, no se preocupe. Digamos, piensa que está predicando conforme a la palabra de Dios. Claro, esa también una parte es.
uno está en Cristo, es sí salvo, ¿cierto? Claro, comete pecado de muerte, este caso menos. Pero, por eso, volvemos al tema. Ha rodeado otro mucho. Por eso, importante entendimiento como una foto panorámica. Iglesia mantiene eso, por eso haciendo nuestra fuerza, de repente a veces yo no puedo hacer bien, pero no caigo, no tiro toalla. ¿Sí, no? Señor, Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Esa es la fe. Ciertamente uno hace continuamente, puede crecer. Pero nuestra pastora también nos explicó, ¿cuándo más difícil? Cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús, tiene mucha alegría, agradecimiento, lágrima. Eso no es difícil, porque feliz. Con la ayuda, con la llenura del Espíritu Santo, también de repente puede vencer muchas cosas. Pero ¿cuándo más difícil? Un ejemplo, un boxeador, uno como Mike Tyson, otro como un chiquito. Tyson no necesita hacer muchas cosas, solamente da uno y ya va a caer, ¿cierto? Ese, digamos, no es difícil, digamos, cayendo no es difícil, pero como Mike Tyson, otro Holyfield, como digamos, tiene casi misma capacidad. Uy, ese boxeo difícil, ¿cierto o no? Por eso, cuando más difícil, uno en el principio no difícil, porque por la gracia del Señor, por la llenura del Espíritu Santo, si mantiene ese primer amor con el Señor, puede pasar bien. Pero creciendo, después como viejo hombre grande, fuerte. Pero después ya en el chiquito, el Espíritu Santo ayuda mucho, da mucha gracia, ¿sí? Por eso, no teniendo mucha fuerza, puede vencer, viejo hombre. Pero después, si pierde primero amor, no recibe la ayuda del Espíritu Santo suficiente, digamos, nuevo hombre nuevo, digamos, tiene más fuerza, quiere pelear con viejo hombre, hace un boxeo más sangriente, ¿cierto o no? Pero, muy importante, hay que recibir la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay que orar sin cesar. Aún pasando sábado, aún teniendo partido de fútbol. ¿Verdad? Por eso, porque hoy un día muy especial, mi equipo hoy va a pelear, por eso hoy oración de Daniel, otra vez yo. Claro, yo no digo pecado, pero uno quiere vencer este mundo, quiere recibir la llenura del Espíritu Santo, hay que orar sin cesar. Por eso otro día también a mí y me da mucha alegría por su compartición, pero sábado a los hermanos que asisten yo estoy más feliz porque nuestro hermano en el sábado, fin de semana puede pasar muchas cosas, pero aún así ora, ay, me da más alegría. Está venciendo. Claro, eso no es tema de pecado o no, pero uno, aún pasando sábado, ora. Sábado, de repente, uno puede sentir su costumbre antiguo, que es más relajado. Ay, sábado no, quiero estar relajado, ¿cierto o no? Pero ese viejo hombre, de todo modo, no es pecado, pero viejo hombre. Jesucristo es primicia de la resurrección, por eso dice principio. La humanidad debía que ir al infierno por la desobediencia de Adán, primer hombre contra la palabra de Dios. Descendencia de Adán es el pecador que tiene el pecado original por el pecado de Adán y tenía destino para infierno. Jesús murió en la cruz para salvar tales pecadores.
murió llevando el pecado de los pecadores, sin embargo resucitó rompiendo la autoridad de muerte porque no tuvo el pecado. La paga del pecado es muerte, ¿cierto? Pero nuestro Señor, Hijo de Dios, que no tuvo ningún pecado, por eso la autoridad de muerte no podía dominar más nuestro Señor. Por eso nuestro Señor resucitó. Está escrito en la primera Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Está escrito. Jesús murió y resucitó, fue primicia de la resurrección. Este es el significado de principio. Por eso, yo soy el principio y el fin, dice. Si da un fruto y la semilla de vida en él. Un fruto tiene su semilla de vida en fruto. Y si cae en la tierra, brota, crece y da frutos 30, 60, 100 por uno. Jesucristo, quien es la primicia de la resurrección, dio innumerables frutos por la muerte. Está escrito en Colosenses capítulo 1, verso 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ustedes son hermosos frutos del Señor por tener la vida por medio del Evangelio de santidad. También ustedes son semillas esparcidas en esta tierra y están dando otros frutos abundantes. ¿Está dando otros frutos? ¿Con qué manera? Por evangelización. Entonces, el principio significa que el Señor fue la primicia de la resurrección. Mucha gente puede participar a la resurrección en el Señor, por la resurrección del Señor. Y cuando llegó a ser nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, por la resurrección. Cuando murió en la cruz, todavía no fue Cristo. Pero por la resurrección de nuestro Señor, llegó a ser Salvador. Nosotros, ¿por qué guardamos Día del Señor en domingo? Y nuestro Señor murió en la cruz en viernes. Viernes, sábado, domingo, después de día de reposo. Está escrito en la Biblia. Nuestro Señor resucitó. Por eso, la salvación al creyente en Cristo Jesús, ¿cuándo llegó salvación al creyente? Domingo. Por eso hoy en día también a veces hay una discusión grande entre algunos cristianos y algunos dicen, debe guardar el sábado. Claro, eso en Antiguo Testamento debía que guardar sábado, día de reposo. Pero en domingo, después de la resurrección de nuestro Señor, cambió su día. Día del Señor, día de resurrección del Señor. Digamos, día que nos llegó la salvación, en domingo. Por eso cuando leemos la Biblia, y apóstoles y esa iglesia primitiva se reunían domingo, llamando Día del Señor. Pero hoy en día muchos cristianos guardando Día del Señor no sabe, no entiende. Por eso cuando discute no puede explicar la verdad. De repente adventista, claro, adventista no es, digamos, herejía, no es malo, pero ellos guardan sábado. Por eso cuando de repente discute con tema de sábado,
adventista en general gana. ¿Por qué? Está escrito en la Biblia. Pero también está escrito en la Biblia porque ha cambiado. Digamos, claro, no está escrito tal así, pero apóstoles de nuestro Señor, su iglesia primitiva, guardaba día del Señor en domingo, no sábado. Amén. Pero muchos cristianos no entienden esa parte. Por eso nuestro Señor llegó a ser Salvador para toda humanidad por la resurrección del Señor. Amén. Mucha gente puede participar a la resurrección en el Señor por la resurrección del Señor. Está escrito en 1 Corintios capítulo 15, verso 16 en adelante. ¿Por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verso 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice. Por eso, por la resurrección de nuestro Señor es principio, amén, principio de nuestra salvación. Entonces, ¿qué significa el fin? Jesucristo es el fin, significa que se finaliza la obra de salvación por la segunda venida del Señor. Claro, los israelitas que vivían en tiempo de Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por guardar la ley que ha recibido de Moisés. Pero todo ser humano debe ser salvo por Jesucristo. Por eso los israelitas que fueron salvos por guardar la ley, ¿dónde estaba esperando? ¿Dónde? Hades superior. Hades superior que pertenece al cielo, bajo cuidado de Abraham. Por eso cuando nuestro Señor murió en la cruz, nuestro Señor visitó al Hades superior a predicar las almas que estaba esperando Salvador. Pero hoy en día algunos dicen, nuestro Señor cuando murió en la cruz ha ido al infierno. Dice, pero ¿por qué nuestro Señor iba al infierno? No, sino al Hades superior. Y las almas que fueron salvos, digamos, de Israel, por guardar la ley. ¿Sí? Y también otras almas que fueron salvos por el juicio de conciencia. Ellos, por Jesucristo puede ser salvo, pero ellos que fueron salvos cuando nuestro Señor no ha llegado a ser como Salvador, debía que esperar en Hades superior. Nuestro Señor predicó, yo soy Cristo, Salvador. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo, entraron al paraíso. Por eso imagínense esa enseñanza, revelación a través de nuestro pastor, preciosa. Por eso Jesucristo es el fin, significa que se finaliza la obra de salvación por la segunda venida del Señor. Por eso, salvación de los israelitas que vivían guardando la ley y de todo modo por Jesucristo fueron salvos, ¿cierto? Por eso, por la resurrección de nuestro Señor es principio de salvación para ser humano. Amén. Y fin es su segunda venida. Está escrito en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, 17, dice:
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. En nuestro cuadro de altar, cuando nuestro Señor viene, primero los que murieron y va a levantar y con su espíritu va a unir. Amén. Después nosotros que estamos en esta tierra seremos arrebatados. Está explicando esto. Los que murieron en Cristo Jesús vienen con el Señor en el aire, y los santos que reciben al Señor novio van a ser recibidos por el Señor transformando repentinamente. Este momento es el que se cumple perfectamente la salvación nuestra. También el día se cierra toda providencia de la salvación humana. Nuestro Señor va a cosechar a las almas granos como labrador cosecha de todo grano después de cultivo. Por lo tanto, el fin se expresa al Señor, quien cierra la obra de salvación por su segunda venida. Por eso, cuando leemos el principio y el fin, eso se refiere al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que salva todo ser humano, pero su principio por la resurrección de la muerte y su fin por su segunda venida al aire. Por eso, esa parte está refiriéndose al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer lugar, dice el primero y el último. El primero y el último explica sobre el ministerio del Espíritu Santo en el cultivo humano. Entonces, ¿qué significa que Dios Espíritu Santo es el principio y el fin de algo? Significa que es el principio y el último de cultivo humano. Agricultor cultiva los cereales con fuerza por la esperanza que pueda cosechar los granos. Dios tiene el mismo motivo de crear ser humano y administrar la historia humana para cosechar las almas como granos. Para cosechar verdaderos hijos que aman a Dios de corazón, los cuales son parecidos a Dios bueno y santo. Y Mateo capítulo 3, verso 12 dice, cosecha granos y está escrito ahí, pajas quema, verdad. Todo miembro de iglesia no va a entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Digamos, ese es granos. En este mundo, muchas iglesias hay miembros, pero entre miembros hay granos, otros pajas. El que hace la voluntad de Dios es granos, pero pertenece a la iglesia, está registrado como miembro o de repente trabaja, pero no vive conforme a la palabra de Dios, no es grano. Pero Espíritu Santo quiere ayudar que sea grano. Ese es su ministerio. El ministerio del Espíritu Santo, quien ayuda al cultivo humano. Después de la caída de Adán,
Todo ser humano fue el siervo del pecado y esclavo del enemigo diablo, Satanás. Originalmente el ser humano tenía un corazón limpio y sin pecado. Cuando Adán fue creado, tenía corazón limpio, corazón limpio, sin pecado. Pero a medida que acepte la obra del enemigo diablo Satanás, su corazón se contaminó cada vez más con el pecado. Después de obedecer al enemigo diablo Satanás, digamos, después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, su espíritu murió. Función de espíritu se comunica con Dios, digamos, obedece a Dios. Pero ese espíritu murió, por eso quedó alma como un amo. Pero ese alma recibe instigación de Satanás. No puede comunicar con Dios. Por eso uno acepta instigación de enemigo, diablo, Satanás, que cometen falla, error, pecado. Cuando hace más práctica de pecado, su corazón se contamina más. ¿Cierto o no? Pastora principal, ¿cuándo nos explicó eso? Un niño, de repente, por alguna razón, golpeó a un niño lloró. Ese niño que ha golpeado también llora, porque no pensaba que cuando yo golpeo no llora, pero cuando golpea llora. Por eso ese niño que ha golpeado también llora. Pero ese niño golpea cada vez sus amigos. Después no se siente pena, dolor o culpable, sino se siente bien. ¿Por qué? Yo soy fuerte, yo soy dominante. Por eso uno practica más, se contamina más su corazón por pecado. Fue sembrado uno por uno las características carnales, tal como odio, ira, celos, envidia, adulterio, codicia, orgullo, etc. Si quiere ser verdaderos hijos que Dios quiera, debe recuperar el corazón limpio anterior, arrancando tales características carnales y intención pecaminosa. Cada uno diferente. Uno de repente carácter violento, otro muy emotivo, otro fornicario, un ejemplo. Cada uno diferente. Claro, uno teniendo carácter violento y fornicario es más complicado. Pero cada uno diferente, sí tiene su magnitud diferente, tiene. Por eso, cuando nosotros aceptamos Señor Jesucristo, reconociendo nuestro pecado ante Dios, aceptamos Señor Jesucristo de corazón, Dios nos da Espíritu Santo. Espíritu Santo viene a nuestro corazón, hace nacer nuestro espíritu muerto en espíritu vivo. Esa es regeneración, nacimiento nuevo. Pero les expliqué, es nueva criatura, es pequeñita. Necesita ayuda de Espíritu Santo. También muy importante su propia voluntad. Pero como apóstol Pablo, después de aceptar al Señor Jesucristo, quiso vivir conforme a la palabra de Dios, pero no era suficiente. Entonces, apóstol Pablo no ha orado. Aún orando, también él tuvo un corazón muy firme, pero sentía que soy miserable. Porque quiero hacer bien conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, conforme al corazón del Espíritu Santo. Pero no podía hacer todo lo que quería. Por eso él confesó,
miserable de mí. Por eso tiro toalla. No, continúo. Esa es. Por eso, si quiere ser verdaderos hijos que Dios quiera, debe recuperar el corazón limpio anterior que tuvo Adán, ¿sí? Arrancando tales características carnales y intención pecaminosa. Pero gran mayoría de cristianos, iglesias evangélicas, no entiende esa parte. No entiende. Por eso, ya ser humano débil. Cuando morimos seremos glorificados, seremos santos. Por eso aquí vivamos así. No se preocupe mucho. Sí, ser humano es así. Digamos, no sabe, no conoce. ¿Cómo puede recuperar imagen perdida de Dios? Imagen de Dios, Adán, y primer hombre, fue creado por imagen de Dios, por su semejanza. Dios también enseñó la verdad, ¿cierto? Pero después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, su espíritu murió, digamos, no funcionó. Pero en lugar de su espíritu, su alma recibía instigación de enemigo, diablo, Satanás, cometían pecados. Por eso su corazón contaminado. Y digamos, un vaso tiene esa agua, pero aquí pone piedras, esa agua saldrá igual. Adán tenía su corazón como espíritu, tenían toda verdad, ¿cierto? Pero aceptaba instigación de enemigo, diablo, Satanás, cometían pecados, por eso llenaba los pecados, falsedades, espíritu, verdad que tuvo, salieron, perdieron, amén. Por eso nosotros a veces yo explico de esa manera. Debemos recuperar imagen de Dios. ¿Cómo? ¿Por aceptar al Señor Jesucristo ya cumple todo? No. Debemos tener este proceso, obedeciendo a la palabra de Dios, practicando con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestra propia fuerza. Por eso, muy importante, nuestra propia voluntad. Dios nos ha dado propia voluntad, libre albedrío. Pero libre albedrío, ¿qué significa? Yo puedo escoger eso o eso. ¿Me entiende? Yo puedo, hoy voy a ir a la iglesia o voy a pasear ¿para qué? Un ejemplo, Dios nos ha dado libre albedrío. Pero uno con su libre albedrío escoge la verdad, palabra de Dios. Esa es la fe. Pero ¿qué es más lamentable? Un día sí, recojo bien. Otro día no. Un día sí, fluctuante. Por eso es más triste. Claro, y otro todo tiro y sale de Cristo, es un problema grande. Pero uno con su propia voluntad escoge cada vez lo correcto, conforme a la palabra de Dios, continúa, va a crecer continuamente. Pero un día sí, un día no. Una semana sí, 3 semanas no. Por eso problema. A la vez debe sembrar las características espirituales que se parecen a Dios en corazón. Por eso, nuestro pastor principal anteriormente nos explicaba como cultivo. Para cultivar en terreno hay que arrancar, hay que sacar malas hierbas y piedras. También hay que arar y que tenga una tierra suave. Allí siembra, crece. ¿Cierto? Igual, en nuestro corazón es como un terreno. Está escrito en la Biblia. Tiene piedras y espinas y corazón duro, porque hemos vivido en este mundo. Hay que arrancar, hay que sacar espinas y piedras. A la vez hay que sembrar la palabra de Dios por escuchar, también por práctica.
va a cultivar, va a ser cultivado nuestro corazón. Está explicando de esa manera. Pero gran mayoría de iglesia evangélica no entiende esa parte, no sabe. Por eso solamente a confesar su fe, tú eres salvo. Príncipe. Termina allí. De repente claro, depende cada uno de su corazón. Uno de repente más dedicado, más fervoroso, puede estar. Uno puede llevar su vida más tranquilo, puede también. Pero no sabe, por eso no puede aprovechar. ¿Cierto o no? Uno teniendo un celular último modelo, pero solamente llamada usa. Porque en general no sabe. Yo tampoco no uso todo, pero uno conoce, puede usar bien. Igual, nosotros como cristianos, entiende esa parte, podemos aprovechar para bien de nuestra vida venidera. También en este mundo, pero en general no conoce. Por eso yo creo en el Señor, yo soy salvo. Termina allí. Es muy lamentable. Por eso con Evangelio de Santidad hay que cumplir misión mundial. Por eso Dios nos dio Evangelio de Santidad por revelación a través de nuestro paso principal. Mejor dicho, no hay que hacer lo que prohíbe y echar lo que manda. Echa, según la Biblia. Por eso, nosotros cuando obedecemos conforme a la palabra de Dios, bendición grande. En general, porque pasa mucho problema en nuestra vida. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, no va a pasar problema en nuestra vida. Va a solucionar la situación o problema que tiene. Un ejemplo, un matrimonio vive conforme a la palabra de Dios. Tranquilo, feliz. No va a pensar otra cosa, no va a buscar otra cosa, otra mujer, no. Si vive conforme a la palabra de Dios, tranquilo, feliz. Claro, de todo modo tiene algo, pero puede solucionar. Pero si no, por su criterio, por su argumento, vive difícil. Viviendo en una misma cama, pero está lejísimo. Pero si vive conforme a la palabra de Dios, teniendo diferente carácter, diferente idea, diferente costumbre de repente, claro, y aquí siendo cada país diferente, ¿no? Pero aún así, y en Colombia, santanderiana o lolo diferente, ¿cierto o no? Diferente. ¿Cuánto más? Nosotros tenemos mucha diferencia, pero cada uno, por favor, yo soy santanderiana, tú me siga. Otro, no, yo soy lolo, no puede, digamos. Pero en Cristo Jesús, cada uno vive conforme a la palabra de Dios, puede acercarse. Anteriormente uno decía, amor no es mirar juntos. Amor no es mirar juntos, sino mira mismo lugar, juntos. Dice, eso no sé, pero para mí uno mira juntos a Dios, puede ser uno. Pero mira, cada uno se ve más diferencia. ¿Por qué tú? ¿Por qué no es así? ¿Me entiendes? Pero mira juntos a Dios, teniendo diferencia, puede unir. Teniendo su personalidad, puede unir. ¿Por qué? En la palabra de Dios. Pero mira juntos, ¿por qué tú tienes así? ¿Por qué tú no puedes? Entonces será arrancada intención pecaminosa del corazón. Va a ser el corazón limpio. Debe hacer lo que manda, haga. Y guarda lo que manda y guarda. Un ejemplo, y nuestro pastor nos explicó. La Biblia tiene 4 aspectos. Uno, hágalo. Otro, no hágalo.
otro guardarlo, otro desecharlo. Bueno, hay que hacer, ¿cierto? Malo no hay que hacer. Necesario hay que guardar. Desecharlo, malos hay que desechar. En resumen, 4 aspectos importantes en la Biblia. Amén. Por eso, ¿quiere ser feliz? Obedezca, por favor. Lo que manda, hazlo, hágalo. No lo hagas, no lo haga. Pero ser humano quiere buscar otra grieta, aún sabiendo, conociendo, quiere hacer lo que es prohibido, escondido. Pero nuestro Dios omnisciente, y nuestro ángel todo está escribiendo lo que hacemos, lo que hablamos, ¿verdad? Yo no exagero, nuestro pastor nos explicó. Ay, Dios, ¿cómo puede? Claro, Dios omnisciente puede saber cada uno, pero Dios ha puesto un ángel en el cielo para todo ser humano que vive en esta tierra. ¿Qué hace? Escribe lo que hace, lo que habla. Y a los creyentes, sí, envía un ángel que acompañe en este mundo, que ayude. Pero también nos explicaba, uno vive conforme a la palabra de Dios, este ángel está cerca, está ayudando. Pero su amo que no vive conforme a la palabra de Dios, ángel que ha enviado está lejos. También está volteado su cara a otro lugar. Mi amo, digamos, está mal, hace mal las cosas. Ángel sufre. ¿Por qué? Ay, por favor, mi amo, hágalo bien, que reciba bendición. También nuestro pastor nos explicó, ese ángel habla a su amo, pero ese amo que no está en oración, no está llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se siente? ¿Cómo escucha? No. Por eso, digamos, su amo, digamos, anda mal, es su ángel, está bien triste, sufre cada vez. Nosotros, ¿cómo va? Un ejemplo. Hijo rebelde, problemático. Mamá, papá, con amor, sí, cuida, pero tiene mucha tristeza. A veces, de repente no quiero saber, ¿cierto o no? Claro, también preocupa, ayuda, pero ángel igual. Su amo no anda bien, está sufriendo, no quiere ver. Por eso ángel está volteado su cara con su amo. Pero gran mayoría de ser humano no podrá ser así. Antigua costumbre que hizo del tiempo del pecado, es decir, tiene la característica que quiere quedar con la costumbre del viejo hombre. Se dice la naturaleza del hombre no cambia. Es por la razón de esa característica. Sin embargo, es la obra del Espíritu Santo que hace cosas que no se pueden cambiar. El Espíritu Santo puede. Pero uno, yo he recibido el Espíritu Santo, por eso yo espero que el Espíritu Santo me ayude, me cambie. Nosotros necesitamos orar continuamente. Por eso Iglesia Manmin tiene oración de Daniel cada noche. Nosotros oramos más tiempo para limpiar nuestro corazón, ¿cierto o no? Está escrito, Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Puede hacerlo con el poder del Espíritu Santo lo que no puede ser humano. El Espíritu Santo
da la fe que pueda ser salvo a los hijos que aceptan al Señor morando en el corazón. El recibir el Espíritu Santo es el punto de renacer como hijo, hija de Dios. Por eso uno es miembro de iglesia, pero no ha recibido el Espíritu Santo, no es de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Yo no digo, digamos, uno es miembro de iglesia, de repente trabaja en la iglesia con algún lugar, pero no ha recibido el Espíritu Santo, no es salvo. Muy importante, no sabemos. Pero también ha recibido el Espíritu Santo, pero pierde otra vez, tampoco es salvo. Por eso hay que cuidar esa parte. Pero hoy en día, lamentablemente, enseña mal. Una vez recibe Espíritu Santo, no desaparece, dice. Si recibe el Espíritu Santo, puede orar por la ayuda de Él y puede entender la palabra de Dios. También recibe la fuerza para obedecer conforme a la palabra de Dios. Si obedece conforme a la palabra de Dios, está alegre el Espíritu Santo, quien mora en sí. Por ello, goza la alegría y la gracia en su corazón. Pero si desobedece a la palabra, se siente acongojado por tristeza del Espíritu Santo. Por eso uno de repente lleva bien su vida, digamos, y lleva bien, pero de repente sí comete alguna falla, no tan grande, pero si llevaba bien, puede sentir un corazón congojado. De repente, todo bien, mi trabajo, mi negocio, pero porque sale suspiro. Claro, uno ya pierde esa sensibilidad, aún pecando, cometiendo pecado grave, pero el Espíritu Santo, digamos, no puede sentir ese corazón congojado de Espíritu Santo. Pero si uno lleva bien, pero de repente no es un pecado grande, pero una falla de repente, pero viene un suspiro, porque el Espíritu Santo triste dentro de nuestro corazón. Pero nosotros hacemos bien, conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se alegra. Uy, está lleno de alegría, gozo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso uno, de repente, llevando bien su vida, traba en la iglesia algo, uy, feliz. Pero como está escrito, Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera, Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claro, uno no ora, claro, de todo modo ese Espíritu Santo ora por nosotros. Pero uno no ora continuamente, pasando tiempo, pierde, no se siente esa parte. Espíritu Santo hace recibir la gracia y el poder por la intercesión en lugar de nosotros. El Espíritu Santo hace oír la voz de verdad y hace entender el amor de Dios para desechar las obras antiguas de oscuridad. Finalmente hace llegar a la santidad completa. Pero durmiendo 10 horas, mirando 5 horas al televisor, o comiendo comida rica, o viendo un telenovela, no puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Solamente por la oración puede. Por eso, primero
¿qué significa? Nacimiento por Espíritu Santo. Y el último, ¿qué significa? El Espíritu Santo acompaña desde el primero y el último. Después de venida del Espíritu Santo como de fuego, desde el día de Pentecostés, está llevando tal ministerio sin cesar. De hecho, el Espíritu Santo acompaña con Dios desde el comienzo del cultivo humano. Obviamente, había hecho muchas obras en la época del Antiguo Testamento. Y yo les expliqué, antes de empezar el cultivo humano, Dios existió como Dios Trino. Y Espíritu Santo también en el tiempo del Antiguo Testamento ha trabajado con Dios. Hoy quiero explicar sobre Melquisedec. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu Santo sale en Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: hagamos al hombre nuestra imagen. ¿Qué significa? Hagamos. ¿Uno o más de dos? Más de dos. Por eso, Dios Trino, cuando hicieron ser humano, este es primero hombre Adán, hagamos al hombre, dice. También hay muchos, pero hoy yo no busco todo. Sin embargo, la parte principal del ministerio del Espíritu Santo empezó en plena escala en la época del Nuevo Testamento. Y nuestro pastor principal nos explicó sobre Melquisedec, quien apareció Espíritu Santo en aquel día. Y cuando Abraham y regresó después de victoria de guerra, y Melquisedec recibió a él, ¿sí? Abraham le ofreció diezmo a Melquisedec. Claro, no está escrito allí Melquisedec quién es, pero nosotros ofrecemos diezmo ¿a quién? ¿A pastor? ¿O a Dios? ¿Sí? Por eso, digamos, fácilmente podemos entender. Abraham, después de victoria en esta guerra, ¿sí? Tenía mucho botín. Y Melquisedec recibió con vino, con pan. Y él ofreció diezmo a Melquisedec. Y está escrito en Hebreo capítulo 5, verso 10-11 por apóstol Pablo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está hablando sumo sacerdote Jesucristo. Según el orden de Melquisedec. Digamos, mismo nivel de Melquisedec. Hablando Jesucristo, pero Melquisedec es mismo nivel. ¿Qué es? Digamos, ¿sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Apóstol Pablo, digamos, deseaba explicar algo, pero es difícil de explicar. No explicar, sino entender. Por eso apóstol Pablo mencionó que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está escrito. También en Hebreo capítulo 7 está explicando sobre Melquisedec y Jesucristo, quienes son sacerdote de Dios. Verso 1 de capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo.
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. ¿Quién es Rey de Justicia? Rey de Paz, Rey de Salem. Verso 3 de capítulo 7 de Hebreos. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Usted tiene padre o madre? ¿Cierto o no? Hoy hemos celebrado Día de Padre, pero para ser padre biológico no cuesta mucho. Pero para ser padre o madre se cuesta bastante. Por eso, si quiere ser padre o madre, prepare bien, por favor. Ay, yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá, dice, pero me parece no está preparado. Su hija va a sufrir por este papá, por este mamá, me preocupa mucho. Nuestro pastor principal a veces decía, hijos, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué papá, mamá hacen sus cosas? ¿Por qué hacen sufrir sus hijos? Dios no tiene pecado, no tiene culpa, nuestro pastor decía. Por eso, felicito a todos padres, pero sean buenos padres, por favor, con mucha fuerza, con oración. Para ser papá biológico, fácil, no cuesta. Para ser mamá, un poco más cuesta, pero para ser mamá, papá verdaderos, cuesta bastante. Por eso aquí volvemos. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Quien ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese versículo está explicando a humano o a quién. A Dios. ¿Qué hombre que vive en esta tierra no tiene papá, mamá, ni genealogía? Y que ni tiene principio de días, que es eterno. ¿Quién es eterno? Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. ¿Hay quién para siempre? No más, hoy por el tiempo. Melquisedec apareció Espíritu Santo en aquel día de tiempo de Antiguo Testamento. Amén. Pero la parte principal del ministerio del Espíritu Santo empezó en plena escala en la época del Nuevo Testamento. Estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Por eso, siendo cristiano, no ora, no recibe la ayuda del Espíritu Santo en su vida cristiana, muy triste. Ahora, Espíritu Santo es, digamos, protagonista del cultivo humano. En aquel día de Antiguo Testamento, sí, el Espíritu Santo también, nuestro Jesucristo también apareció en horno de 3 amigos de Daniel, ¿sí? Nuestro Señor también apareció así y trabajaba juntos, pero parte principal del ministerio del Espíritu Santo en este momento, después del Señor Jesucristo. Por eso, oración de Daniel, muy importante. Siendo miembro de Manmin, no ora en oración de Daniel. Una cosa inimaginable. ¿Verdad? Tendrá su razón, entiendo humanamente, pero está perdiendo una parte demasiado grande, especial, bendecida. Por eso, si es miembro de Manmin, por favor, ore. Claro, de repente por alguna razón, de repente algún día no podrá, pero
Oremos. Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8 dice: así que el que desecha esto, digamos, buscar la santidad, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso, ¿qué significa? ¿Por qué nos ha dado Espíritu Santo? Claro, primeramente para nacer como hijo y hija de Dios. También para dar don espiritual, sí, pero mayor parte que es para nuestra santidad, para ayudar a nuestra santidad. Por eso no ora sin cesar. Santidad no puede, va a quedar como un nacimiento. Amén. El Espíritu Santo obra circuncidar el corazón y transformar en verdadero hijo que ha llegado a santidad por la transformación en cada corazón. Pero no continúa ministerio del Espíritu Santo sin fin. Si el Señor viene en el aire, se termina el ministerio del Espíritu Santo que cultiva al ser humano. Por eso cuando viene segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo se retira de este mundo, digamos, podemos decirlo, con hijos salvos que fueron arrebatados. En este mundo va a pasar 7 años de gran tribulación sin ayuda del Espíritu Santo. Por eso anteriormente yo les dije un caso. Yo cuando quedo en 7 años de gran tribulación, yo quiero ser mártir. No, jamás. Muy pocos. Nuestro pastor nos explicó. Por eso, esa mentalidad que tiene me parece muy rara, pero un ejemplo, yo vivo aquí más o menos. Cuando yo quedo después de arrebatamiento, yo seré mártir. No puede. Porque 7 años de gran tribulación, demasiadamente dura y cruel, sin ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se retira con segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, no lleva su vida sana conforme a la palabra de Dios, pero yo quiero ser mártir en tiempo de 7 años de gran tribulación. Sí, yo entiendo, salvación muy importante, por eso aquí recibiendo la ayuda del Espíritu Santo no vive conforme a la palabra de Dios. Sin ayuda del Espíritu Santo, en 7 años de gran tribulación que tiene esa crueldad, ¿quién puede ser mártir? Quiero concluir este mensaje, amados hermanos. Hasta hoy, enemigo diablo, Satanás, obra continuamente contra providencia de Dios. El enemigo engañó a Adán para dar espalda a Dios. Intentaba destruir a Israel. También intentaba matar a Jesús, quien vino como Salvador. También hoy en día estorba para que no tenga fe la gente. Y estorba contra el ministerio del Espíritu Santo, instigando a las personas malvadas. Pero Satanás no podrá impedir la voluntad de Dios, aun haciendo toda manera. Dios va a cumplir la providencia de salvación sin falla alguna, hasta el fin con la justicia perfecta y la sabiduría insondable como ha hecho hasta hoy. Dios va a cumplir completamente la voluntad de Dios que quiere obtener verdaderos hijos. También el Espíritu Santo manifestará las obras más fuertes acercándose el fin de cultivo humano. Las obras del Espíritu Santo serán más potentes para que la gente creyera en el Señor, aun siendo el mundo más oscuro, para que sean santificados los creyentes en el mundo prevalecido de pecado.
El versículo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, tiene la historia humana, la providencia del cultivo humano, la providencia de la salvación y ministerio de Dios Trino. El propósito de Dios que ha establecido Iglesia Manmin en el último tiempo para llevarse a cabo el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es el primero y el último, manifiesta las obras como de fuego por nosotros. Está llamando todas las almas que puedan ser salvos en los días finales. Las obras que han experimentado son más grandes y sorprendentes que las obras que han manifestado en cualquier lugar y en cualquier época. Ahora ustedes que han experimentado estas obras deben ser primeramente verdaderos hijos que han llegado a la santidad y herramienta del Espíritu Santo. Está escrito en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Iglesia Manmin va a manifestar este poder, obra del Espíritu Santo en los días postreros, cumpliendo misión mundial. Somos llamados para participar a esa misión en los días postreros. En los días, ¿qué ministerio cumplirá misión mundial? En los días postreros que está prevalecido por pecado, por oscuridad. Yo creo Manmin. ¿Por qué? Evangelio de santidad revelada por Dios. El poder que manifiesta grandemente. Claro, hay ministerios, iglesias que trabajan conforme a la voluntad de Dios, también harán juntos, pero Iglesia Manmin va a ser una protagonista de esta obra. Nuestro pastor principal terminó este mensaje así como este versículo: todos ustedes salvan muchas almas por demostración del Espíritu Santo y su poder. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ustedes resplandezcan como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Este mensaje muy, muy precioso. Imagínense un versículo chiquito, pero tiene su contenido muy profundo, muy especial. ¿Dónde podemos encontrar este mensaje? En Manmin. Pero eso no para despreciar otro, sino nosotros necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Debemos ser transformados para participar al ministerio de pastor principal, quien cumple misión mundial con nuestro apoyo. Ahora oremos juntos meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, muchas gracias. Hemos compartido el mensaje de nuestro pastor principal con versículo 20, capítulo 22 de verso 13 de Apocalipsis. Yo soy el alfa, omega, y el principio y el fin, y primero y último. Padre, muchas gracias. A través de este mensaje hemos recibido tu gracia abundante, especial, con cada uno de nosotros como Manmin. Padre, muchas gracias. Ayuda a experimentar tu gracia abundante por la oración continua. Padre, estamos viviendo en era de Espíritu Santo. Padre, Señor, ayuda a experimentar esa gracia abundante por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.